Hola, les saludo nuevamente. La revisión, el análisis y el diagnóstico de los trastornos, sobre todo en este caso pues el cáncer, es un trastorno que no quisiera mencionarlo, pero pues tengo que hacerlo, porque desgraciadamente hay muchas gentes que no sabemos que están enfermos, pero que tienen cáncer, por ejemplo, que sepan de alguna manera qué perspectiva tienen, o sea, cuál es su problema, qué les van a hacer y que no y sobre todo algunos doctores que están pensando en hacer negocio con un enfermo, sobre todo con cáncer, que es muy doloroso. Bueno, miren, el cáncer con terapia de inducción de remisión de leucemia, vamos a entrar con la leucemia. La mejor forma de curar a los pacientes con leucemia linfoblástica aguda es un corto periodo de tiempo, básicamente. Lo que debemos es ampliar el conocimiento del tratamiento de la leucemia, sobre todo de la leucemia infantil. En la actualidad, la terapia de inducción de remisión estándar consiste en administrar de medicamentos de quimioterapia por casi un mes, por ejemplo, ¿no? Después de la inducción de remisión, los pacientes requieren, por lo general, de 2 a 3 semanas. O sea, ¿para qué? Para recuperar la producción de células sanguíneas de la médula ósea. Aquí las células. O sea, el cáncer con la leucemia es básicamente la disminución de las células. Entonces hay que promover que las células sanguíneas se reproduzcan, ¿no? Mire, por ejemplo, el cáncer, por ejemplo, en los tejidos blandos, es otro tipo de cáncer, ¿eh? Del cáncer. O sea, conectan, apoyan y rodean, por ejemplo, a otros tejidos. Algunos ejemplos incluyen, por ejemplo, músculos, tendones, grasa y vasos sanguíneos. El sarcoma de tejidos blandos es de un cáncer en los tejidos blandos. Existen muchos tipos, tomando como base el tipo de tejido en el que se inician, por supuesto. Algunas veces se diseminan y pueden ejercer presión sobre los nervios y otros órganos, o sea, causando problemas como, no sé, como dolor o dificultad para respirar. Otro tipo de cáncer, el cáncer de carcinoma hepatocelular. Cuando su médico le dice, tiene usted un carcinoma hepatocelular, es un cáncer del hígado que constituye el 80 y 90% de los tumores hepáticos, sobre todo malignos, primarios. Ustedes, los síntomas de este trastorno carcinígeno es una sensibilidad o dolor abdominal, particularmente en el cuadrante superior derecho, agranamiento, no sé, del abdomen, los que he mencionado, la citis, tendencia, por ejemplo, al sangrado o a la formación de hematomas, ictericia, ya les dije a ustedes, la ictericia, que es la coloración amarillenta de los pies y los ojos, la piel y en los ojos, básicamente. La quimioembolización. Bueno, ok, cuando tengan ciertas, digamos, síntomas, por ejemplo, los distintos tratamientos, o sea, actualmente son, por ejemplo, como solución la resección quirúrgica, siempre que la localización, lo permita. También se presenta la posibilidad de un trasplante hepático, cambiarse el hígado, alguien que dona un hígado y ustedes les funcione. La quimioembolización, por ejemplo, cuando el tumor desarrolla metástasis, o sea, un cáncer diseminado en todo el organismo, o es muy grande, puede tratarse, por ejemplo, con una droga llamada sorafenib, es sorafenib con B grande, que logra reducir el tumor y mejorar la sobrevida de los pacientes.
Es un hecho científico que estoy dando, sobre todo a los médicos, a los oncólogos, ¿verdad? Si ya se les olvidó. Pues mire, por ejemplo, otro tipo de cáncer. El cáncer de trocoleucemia. O sea, es una neoplasia hematológica de estirpe linfoide. Lo que tienen que hacer es a ustedes no sé, una historia clínica y una exploración, más que nada, ¿no? Una extensión de sangre periféricas donde se verán las células peludas, básicamente, ¿no? Y pueden utilizar inclusive una cosa inmediata como es el cladribina, básicamente. Otro tipo de cáncer es el cáncer, híjole, el colorectal. Fíjense nada más. Bueno, entonces el cáncer colorectal. Vamos a empezar con ello un poco. Mire, cualquier tipo de neoplasia del colon, recto y apéndice, no sé, entre los 60 y 80 años, o sea, no suele dar síntomas, solamente en fases avanzadas. No sé, o cuando tengan una hemorragia rectal, o sea, cambio, por ejemplo, en las defecaciones y dolor abdominal, también le puede producir un síndrome anémico y ocasionalmente, pues, no sé, la palpación de un tumor abdominal. Bueno, ya profundizaremos con el cáncer rectal, que es muy duro, ¿no? Pero por lo pronto, un cáncer, por ejemplo, tumor de glioblastoma, cuando tengan un tumor de glioblastoma cancerígeno, es el tumor más común, hay que entenderlo así, es muy común y maligno entre las neoplasias de la glía. O sea, de acuerdo con esta clasificación de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, de los tumores del sistema nervioso central, el nombre genérico para este tumor cerebral es glioblastoma y presenta dos variedades. Primero, el glioblastoma de células gigantes y gliosarcoma. Gliosarcoma. Es un tumor de rápido crecimiento. Es el problema, ¿no? Compuesto por una mezcla heterogénea de células tumorales astrocitarias. ¿Qué hay que hacer con este problema de este cáncer? Pues ni modo, cirugía. Y en caso dado, pues si se puede, la radioterapia, la quimioterapia, inclusive. No se va, o sea, la radioterapia y la quimioterapia es amigas del cáncer, no de enemigas del cáncer. Así que pues vamos a utilizar, o sea, pensar básicamente en dos sistemas, dos recetas que son inevitables, ¿no? Bueno, miren, ¿qué pasa con un tumor de glioblastoma? O sea, ¿cómo les va a ir? Los que les definan, el oncólogo les dice, usted tiene un tumor de glioblastoma. Debo sinceramente decírselos, para los que los lleguen a tomar. O sea, el pronóstico es infausto, muy mal, ¿de acuerdo? Miren, con una, por ejemplo, de mediana de supervivencia de aproximadamente 14 meses. Imagínense nada. O sea, si ustedes les dicen esto y no les dicen, dice, tiene usted un tumor de glioblastoma, tienen que ser honestos conmigo, también si tienen preparados. Muchas veces hay seres humanos que no están dispuestos a aceptar su problema. Entonces, bueno, ni modo, se les dice a la familia. No les va a decir, no, puede vivir 3 años, 4 años con tratamientos, por favor. Quieren hacer negocio con ustedes, pensando que tienen una vida aproximada de 14 meses, máximo. Hay que decirse que aprovechenlo, vamos a darles algo de radioterapia, para que se sienta mejor de alguna manera, pero que su vida es breve, no sé, máximo 14 meses. ¿Okay? Bueno, un cáncer con glioma, un cáncer típicamente con glioma.
Esto quiere decir una neoplasia que se produce, por ejemplo, en el cerebro o también en la médula espinal. Miren, el peor pronóstico corresponde a los gliomas de grado 4, con un promedio de tiempo de supervivencia de 12 meses. Se lo digo con toda sinceridad. ¿Qué síntomas van a ustedes a padecer? Cuando yo les diga, tenga usted cáncer con glioma, ¿qué síntomas van a tener? Dolores de cabeza, náuseas y vómitos, convulsiones y trastorno como consecuencia del aumento de la presión intracraneal en el cerebro. Imagínense. Mira, un glioma del nervio óptico, por ejemplo, del nervio óptico, puede causar la pérdida visual, definitivamente. Un glioma, por ejemplo, en la médula espinal, puede causar dolor, debilidad o entumecimiento en las extremidades. Miren, los gliomas no metastizan, o sea, no metastatizan, no entran en etapa de metástasis por el torrente sanguíneo. O sea, no hacen, no difunden a todo el cuerpo. Pero pueden propagarse a través del líquido cefalorraquídeo, incluso hasta la médula espinal. Miren, depende de la ubicación, que lo va a saber el médico, el urólogo. El tipo de células y el grado de malignidad, cirugía, radioterapia y quimioterapia. Por ejemplo, la temozolomida es un fármaco quimioterapéutico que es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica de manera efectiva y está siendo utilizado en la terapia. Recuerden, señores doctores, por favor, oncólogos, la temozolomida, con Z, utilícenlo y entierran cómo está su enfermo y entonces aplíquenlo. Miren, por ejemplo, un cáncer con carcinoma químico, es otro tipo de cáncer, ¿eh? Miren, son tumores epiteliales del timo, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los síntomas? Una tos, dolor de pecho, signos de congestión en las vías respiratorias superiores. ¿Qué hay que hacer con este cáncer? Pues una cirugía, si necesario, una radiación y quimioterapia en caso dado, debido al estado más avanzado y al mayor riesgo, o sea, mayor riesgo de recaída. Entonces, tienen que considerar el médico ese tipo de situaciones, ¿no? Luego, vamos a ver otro tipo de cáncer, que va a ser, eso, como todos los cánceres son tremendos, ¿no? Pero mire, este cáncer de carcinoma de células acinares, no sé si el médico, el oncólogo, va a ser sincero para decirles, tiene usted un carcinoma de células acinares. ¿A qué se refiere esto? Básicamente de la boca y la saliva. Fíjense nada más. Es un adenocarcinoma, tumor maligno de las glándulas salivales. Fíjense. La mayoría de los tumores son menores de 3 centímetros de diámetro y raramente producen compresión, o sea, del nervio facial o parálisis. En el labio y la mucosa bucal se detecta visualmente o por palpación una masa submucosa bien definida. Desde el punto de vista clínico, los pacientes presentan típicamente una masa que tiende a agrandarse, o sea, de forma lenta en la región parótida. Un 33% de los pacientes presentan, no sé, síntomas de dolor. Hay que estar muy atentos a este tipo de cáncer de células acinares. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver el cáncer de estómago. El cáncer de estómago. Miren, en el cáncer del estómago, uno antes que nada tiene que prevenir esto, hacer un buen diagnóstico
y al final de todo hacer un buen pronóstico, porque se trata del estómago. Imagínense nada más, el que luego comemos todos los días. Miren, el adenocarcinoma gástrico constituye una de las más principales causas de mortalidad por cáncer en el mundo, porque el que continúa siendo un grave problema sanitario para toda la sociedad. Mire, la etiología del carcinoma gástrico de tipo intestinal está principalmente relacionado con factores ambientales. O sea, el ambiente produce esto, o sea, promueve esto. Si tiene la precondición de tener una herencia carcinógena, o sea, en mi familia tiene muchos cánceres, tiene usted posibilidad de también heredar el cáncer. Mire, está principalmente relacionada con factores ambientales que les digo. Entonces, mientras que la de la carcinoma difuso depende más de factores genéticos. Entonces, hay que establecer si es un factor genético a través de un carcinoma difuso, básicamente. Mire, un carcinoma, por ejemplo, de linfoma. Vamos a ir brincando de un cáncer en diferentes partes del organismo. Un cáncer con linfoma, que le dice el médico, usted tiene un cáncer con linfoma. Es un cáncer de una parte del sistema inmunológico, llamado sistema linfático, ¿de acuerdo? Por eso es linfoma con linfático. Los linfomas no Hodgkin comienza cuando un tipo de glóbulos blancos llamados células T o células B se hacen anormales. Por ejemplo, los ganglios linfáticos inflamados sin dolor en el cuello, las axilas o la ingle, por ejemplo, puede producir una pérdida de peso inexplicable. O sea, fiebre, sudoración nocturna, profusa, tos, también le puede padecer tos, otras síntomas como por ejemplo la dificultad para respirar o un dolor torácico, el tórax. También pueden tener síntomas de sensación, una debilidad y cansancio que no desaparece con dolor. Inflamación o sensación de hinchación abdominal. Tienen que hacerles antes que nada una historia clínica. Entonces, señores médicos, totalmente historia clínica. Una exploración física, una técnica de diagnóstico por la imagen, ¿de acuerdo? Análisis de sangre, no sé, informe de la biopsia inicial y de la médula ósea. Lo que deben atacar para este cáncer es pues, básicamente una quimioterapia, radioterapia e inmunoterapia o combinación de dichos tratamientos, dependiendo por supuesto del paciente y de su contexto. Por eso le estoy, digamos, sugiriendo que les hagan un buen análisis, una historia clínica total. Por ejemplo, un cáncer, por ejemplo, un cáncer con carcinogénesis gástrica y susceptibilidad genética son dos cosas. Una carcinogénesis gástrica del estómago y susceptibilidad genética. Les comento esto porque hay muy poca información que existe acerca de la predisposición genética o la atrofia gástrica o a la metaplasia intestinal. O sea, es de origen genético, ya que ocurre en pacientes jóvenes sobre todo. Es más frecuente, por ejemplo, en mujeres, en este caso. Dice, pues, claro, ya. Mire, el grado la propagación del cáncer en la vía, no sé, en la linfática, básicamente, también es de gran importancia el pronóstico que tiene que dar. O sea, se extiende en forma escalonada y progresiva a diferentes grupos ganglionares según la ubicación del tumor.
de donde nace el contexto de barrera o estación ganglionar. Por ejemplo, el uso de quimioterapia se ha prestado a controversia, pero es que es evidente que en algunos casos su utilización representa una ayuda para algunos pacientes. Pero deben tenerlo en consideración. Por ejemplo, un cáncer de páncreas, vamos algo, platiqué ya del cáncer, pero un cáncer de páncreas 1, por ejemplo, el páncreas es una glándula localizada detrás del estómago, ¿okay? Y por delante de la columna. Produce jugos que ayudan a descomponer los alimentos y hormonas que ayudan a controlar los niveles de azúcar en la sangre, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hay que evitar? Hay que evitar esto. Fumar, no fumen. Si ustedes suben de diabetes por mucho tiempo, mucho menos van a ponerse a fumar. O porque también tuvieron pancreatitis crónica. Y también, vamos a aceptarlo, tuvieron algunos, la familia, existieron algunos trastornos que pueden heredar a sus hijos o a las demás posibles generaciones, ¿no? Ahora que estoy pensando en los niños, ¿no? Sobre todo la leucemia. Para que tengan una idea general de lo que es la leucemia, porque hay niños que llegan con médicos que les dicen que tienen cáncer y tienen cáncer de leucemia. Fíjense nada más, ¿no? ¿Qué es la leucemia? Es un aumento incontrolado de leucocitos, hematomas y un sangrado excesivo o hemorragias punteadas, o sea, petequias, ¿de acuerdo? Decaimiento, falta de fuerzas, mareos, náuseas, inapetencia, disminución de peso importante. Otros síntomas son, por ejemplo, la fiebre, que dura varios días sin una causa aparente, ¿de acuerdo? Sudoración nocturna, no sé, inclusive escalofríos, dolor o sensibilidad ósea, les duelen los huesos, ¿de acuerdo? Dolores articulares y de extremidades. También hemorragias frecuentes o de la nariz, por ejemplo, ¿no? También petequias o hematomas sin haber tenido algún golpe. O sea, también la palidez, no sé, de la piel, también, interior de la cavidad oral o de los párpados, ¿de acuerdo? Aumento de tamaño de los ganglios linfáticos. Aparición, por ejemplo, de masas o crecimiento anormales de órganos abdominales, o sea, como el vaso y el hígado. O también la aparición de masas que crecen en otras partes del cuerpo. Inclusive alteraciones de los exámenes sanguíneos, como el hemograma, el VIH, etcétera, ¿no? Y también la irregularidad de los ciclos menstruales. Esa es, en términos generales, un síntoma de leucemia, ¿de acuerdo? Bueno, otra cosa, perdón, la leucemia meningea, estamos hablando de las leucemias, la meningea. Las células cancerosas se diseminaron desde el tumor original, o sea, el primario, hasta las meninges, que son las capas delgadas del tejido que cubren y protegen el cerebro y la médula espinal. O sea, las meninges se inflaman, básicamente. Hay otro tipo de leucemias, en términos generales. Leucemia, no sé, linfática crónica, la leucemia linfoide crónica, leucemia linfocítica crónica. Otra es la leucemia linfática crónica de células B. Todo esto que les estoy diciendo es una enfermedad, es un tipo de leucemia o cáncer. No nos evitemos. Pues sí que sí es una enfermedad, cualquier cosa, no. Es un cáncer, ¿de acuerdo? Que afecta a los glóbulos blancos o leucocitos. El problema es que es asintomática, o sea, no van a tener síntomas. Ese es el problema. Pero sí se presenta, por ejemplo, anemia hemolítica autoinmune.
aplasia medular, o sea, con anemia, granulocitopenia, ¿de acuerdo? Y trombocitopenia también. Es importante. La esplenomegalia es otra cosa, la hipogammaglobulinemia, la disminución de, por ejemplo, de inmunoglobulinas también. Otra cosa es la infección de repetición. O sea, hay numerosas diversas manifestaciones cutáneas. O sea, hay algunos pacientes que sufren la transformación de su enfermedad en un tipo de leucemia de crecimiento rápido, denominado síndrome de Richter. Es sería muy amplio explicárselo ahora, pero bueno, esa es una idea que tienen de la linfoma, que tiene muchas variedades. Mire, por ejemplo, la leucemia linfocítica aguda, que es muy especial. La leucemia linfocítica aguda, LLA, miren, es un tipo de leucemia muy fuerte, que se caracteriza por la presencia de demasiados linfoblastos o linfocitos en la médula ósea y la sangre periférica. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los síntomas que puede tener un tipo de cáncer, de un cáncer así? ¿De acuerdo? Una debilidad y un cansancio crónico, fiebre, sudoración nocturna, moretones o sangrar con facilidad. Es decir, sangrados en las encías, parches morados en la piel, no sé, o petequia, puntos planos bajo la piel, ¿sí? Una disnea, ¿verdad? Una disnea, pérdida de peso inesperado o anorexia también, es otra cosa. ¿Qué otra es? Otra cosa, dolor de huesos o articulaciones, también ganglios linfáticos inflamados en todos lados. O sea, sobre todo en el cuello, es muy importante, las axilas y la ingle. O sea, por lo general no son dolorosos. O sea, la inflamación o incomodidad en el abdomen, eso lo puede detectar con diferencial, por supuesto. Un diferencial de panel químico, o sea, que incluye, por ejemplo, ácido úrico, creatinina, nitrógenos sanguíneo y único. O sea, son pruebas, que tienen que hacer. O sea, tienen que hacer un sanguíneo completo de diferencial, un panel químico, como digo, que incluye, por ejemplo, ácido úrico, creatinina, nitrógeno sanguíneo y úrico, potasio, fosfato, calcio, bilirrubina y transaminasa hepática. Otra cosa es los criminógenos y pruebas de coagulación que les deben hacer. ¿De acuerdo? O como tamiz para la coagulación intramuscular diseminada. Están estudiando medicina, pues aprovechen, ¿no? Y médicos recuerden. También deben hacerse, no sé, exámenes de detección cuidadosos en busca de qué? Pues de pruebas de infección activa. O sea, el examen de los aspirados de médula ósea o de los especímenes de biopsia, o sea, lo debe efectuar un oncólogo. O sea, un oncólogo, un hematólogo, un hematopatólogo o patólogo general experto, sobre todo capaz de interpretar especímenes, o sea, especímenes convencionales. Y en especial, especímenes con tinciones, básicamente. ¿Cómo se va a controlar esto? Pues miren, controlar la médula ósea y la enfermedad sistémica, así como los tratamientos, como el tratamiento, o sea, de prevención de enfermedad en los sitios santuarios o particular, el sistema nervioso central, básicamente. Es la medicación o cómo pueden recetarles a un médico, a un enfermo así. Es una combinación de vincristina, prednisona y antraxiclinas con asparaginasa o ciclomasfamida. Eso es muy importante. Otra leucemia, hay muchas leucemias, diferentes variedades de leucemias. Bueno,
Una leucemia, no sé, linfoblástica, enfermedad en la que los glóbulos blancos que combaten a las infecciones se encuentran inmaduros en grandes cantidades. ¿En dónde? Pues en la sangre y médula ósea del niño, sobre todo los niños. Los primeros síntomas de la leucemia linfoblástica pueden ser similares, por ejemplo, no sé, a la gripe, fíjense, o cualquier otra enfermedad común, incluyendo fiebre que no desaparece, por ejemplo. O sea, sentirse, por ejemplo, en términos de síntomas, sentirse débil o cansado todo el tiempo, sentir dolor en los huesos o las articulaciones, o tener nódulos linfáticos hinchados. O sea, tomen en cuenta eso para o sea, definir o establecer que tiene leucemia linfoblástica. Otra leucemia, la linfoblástica aguda infantil, por ejemplo, es una explicación de las etapas de la leucemia linfoblástica aguda infantil. O sea, no existe un sistema de clasificación específico para la leucemia linfoblástica aguda infantil. El tratamiento dependerá de la edad, los resultados sobre todo los resultados del laboratorio, y si el niño ha recibido tratamiento contra la leucemia con anterioridad o no, eso tiene como, usted ya lo trataron de alguna manera. Es muy importante saberlo para que el oncólogo pueda decidir qué hacer en los términos actuales. Es como, por ejemplo, la leucemia, en términos generales de la linfoblástica aguda infantil, existen tratamientos para todos los pacientes con la leucemia infantil. El tratamiento primario de este tipo de leucemia es quimioterapia, definitivamente, aunque la radioterapia puede usarse en ciertos casos. Y el trasplante de médula ósea está siendo estudiado en pruebas clínicas. Sí, siempre hay estudios de cómo mejorar la situación. Por ejemplo, la leucemia linfoblástica aguda, porque hay una cosa breve, esta ya es aguda, infantil, que no fue tratada, es un caso, que no fue tratada la leucemia linfoblástica aguda infantil. Mire, el tratamiento de un niño probablemente consista en quimioterapia de inducción a la remisión para eliminar las células cancerosas y hacer que la leucemia pase a remisión. ¿De acuerdo? Es muy importante. Los médicos expliquen esto a los padres cuando algo le suceda a su hijo, ¿no? Por ejemplo, una leucemia linfoblástica aguda infantil en remisión. Ya de hecho les comenté que es prepararlo para llegar a la remisión. Cuando ya es en remisión, el tratamiento de su niño probablemente consista en quimioterapia intensiva. ¿Para qué? Pues para eliminar todas las células cancerosas que queden. ¿De acuerdo? O sea, no se espanten, ya va avanzando en la posible curación del problema original, es lo más importante. Por ejemplo, vamos a ver esta misma leucemia, la leucemia linfoblástica aguda infantil, pero que sea recurrente, o sea, que se presenta nuevamente con mayor facilidad. El tratamiento dependerá del tipo de tratamiento recibido, o sea, previamente al niño. ¿Cuánto tiempo tardó en regresar el cáncer después del tratamiento? Y si las células leucémicas se encuentran fuera de la médula ósea. Es una cosa muy importante. Es un tratamiento muy especial y que no se equivoquen los oncólogos, ¿de acuerdo? Es, por ejemplo, la leucemia mieloide crónica, es otro tipo de leucemia. Es una enfermedad clasificada dentro del síndrome mieloproliferativo crónico, caracterizado por una proliferación de los glóbulos blancos de la sede granulocítica.
hasta las últimas fases madurativas de su diferenciación. Es muy importante que los médicos entiendan, y los que están estudiando medicinas y cuando ya estén con los cánceres, pues que estén muy vivos. Otras sí, estamos con las leucemias. Bueno, la leucemia de células peludas. Su oncólogo le dice a los papás, su hijo tiene una leucemia de células peludas. ¿De qué se trata eso? Es un síndrome linfoproliferativo crónico de células B, que comprende aproximadamente el 2 o 3% del total de leucemias del adulto. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los síntomas que va a presentar el enfermo? Es un cansancio, molestias por la esplenomegalia, por ejemplo, o cuando aparecen citopenias, pues no sé, anemia, trombopenia, neutropenia, cuando hay anemias, no sé, en el 80%, leucopenia, la neutropenia, monocitopenia, por ejemplo, la trombopenia, esplenomegalia, por ejemplo, en el 80 y 90%. Y también con infecciones, también son frecuentes. La hepatomegalia y las enfermedades autoinmunes, como la poliartritis, eritema nodoso, por ejemplo. O sea, son poco frecuentes, ¿de acuerdo? Sí, tampoco. Sobre todo las adenopatías, básicamente. O sea, la afectación, no sé, de la ósea, la ascitis, como les dije yo, derrame pleural y las complicaciones neurológicas. ¿Qué hay que hacer? Pues inmediatamente utilizar la cladribina, que son 2-cloro-dexoacidetosina, 2-CDA. Para ustedes que van a saber, pero los médicos sí saben. 2-cloro-dexociadenosina, ¿de acuerdo? Mire, otra parte, porque son muchas leucemias. Vamos a hablar un poco más de la leucemia en general. ¿De qué se trata? Pues, bueno, usted me dice que hay muchas leucemias. ¿Qué es el leucemia? Yo voy a agregar algo más respecto a las leucemias, para que entiendan por qué se comporta así este trastorno. Es un aumento incontrolado de leucocitos, hematomas y un sangrado excesivo o hemorragias punteadas, que los decía yo, petequias. Les repito esto: el decaimiento, la falta de fuerzas, mareos, náuseas, inapetencia, o sea, disminución del peso importante. Además, el que tenga leucemia también puede tener síntomas como la fiebre que dura varios días, también con una causa aparente, más o menos. ¿Para qué insisto en las leucemias? Espero que haya tenido un poco, sí, ojalá que, no, que en su familia no existan las leucemias, ¿no? Pero también alguien me preguntó, bueno, sí, cuando tú hablas de metástasis, explícame lo que es la metástasis. Sí, porque tú ya tienes metástasis. Hay doctores, pues, tiene usted metástasis y no saben ni de qué se trata de la metástasis. Miren, la metástasis son las células de las neoplasias malignas que tienen la capacidad de dar origen a la metástasis, ¿de acuerdo? La metástasis es la transferencia de una enfermedad o proceso patológico desde un órgano o sector a otro, no directamente conectado con el primero, ¿de acuerdo? Las fases en la producción de una metástasis son las siguientes. Obsérvenlo muy bien. Primero, desprendimiento, o sea, separación celular de donde se origina. Segundo, la invasión. Tercero, la penetración vascular. El cuarto es el transporte intravascular. Y el quinto, embolización con muerte celular. En el sexto es la embolización con crecimiento, o sea, la colonización del cáncer por todos lados. Mira, según
el medio de transporte de las células tumorales, ese es muy importante. Según el medio de transporte de las células tumorales, se reconocen, no sé, 3 tipos principales de metástasis. Primero, las linfógenas, o sea, vía linfática, ¿de acuerdo? Hematógenas, o sea, por la vía sanguínea. Y otra es la transcelómicas, o sea, a través del líquido de una cavidad serosa o del líquido cefalorraquídeo. Pues para que tengan una idea, cuando diga tiene usted metástasis, posiblemente está en todo el cuerpo y ya no hay posibilidad o sea, de razonar de que puede usted vivir 15 años más. No, puede ser pronto o a corto plazo. Miren, por ejemplo, hay tumores cancerosos como por ejemplo el rhabdomyosarcoma. Vámonos ya, vámonos, y fui de lo que te digo que la diversidad que tiene el cáncer es impresionante. La rhabdomyosarcoma, ¿sí? Le puede decir un médico, usted tiene un rhabdomyosarcoma. ¿De qué se trata? Es un tumor canceroso, maligno. ¿De qué? De los músculos que van adheridos a los huesos. Los tumores en la nariz o en la garganta pueden causar sangrado, congestión, problemas para deglutir, para tragar, o problemas neurológicos si se extienden al cerebro. O sea, los tumores alrededor de los ojos pueden causar protrusión ocular, ¿no? O sea, problemas con la visión, hinchazón o alrededor del ojo, o el dolor. Eso es el rhabdomyosarcoma, ¿de acuerdo? Los tumores de los oídos pueden causar dolor, por ejemplo, hipocausia o hinchazón. Los tumores en la vagina, por ejemplo, pueden estar obstruyendo visiblemente el orificio vaginal. Los tumores vaginales y vesicales pueden llevar a problemas, no sé, para iniciar la micción de tener deposiciones o a control deficiente de la orina también. Los tumores de los músculos pueden llevar a una protuberancia, ¿de acuerdo? Una protuberancia dolorosa y a menudo se cree que son una lesión. Entonces, miren, esto puede afectar, por ejemplo, las estructuras de la cabeza y el cuello, el aparato génito urinario y los brazos o las piernas. Inclusive, se puede detectar en una biopsia del tumor, por supuesto. Entonces, se tiene que hacer tomografía computarizada del tórax. Se puede hacer una tomografía computada del sitio del tumor también, una biopsia de la médula ósea. O sea, se puede mostrar que el cáncer se ha diseminado en ese momento. Otra cosa, otro examen es la gammagrafía ósea para buscar la diseminación del tumor, ¿de acuerdo? Luego tienen que hacerles una resonancia magnética, o sea, del sitio del tumor, una punción raquídea, o sea, una punción lumbar, ¿de acuerdo? Mire, un tumor, por ejemplo, un tumor con sarcoma de Ewing, un tumor con sarcoma de Ewing, es un tumor maligno de células redondas, no sé, huesos o en tejidos blandos, en pelvis, el fémur, el húmero, las costillas inclusive. O sea, esto es más, se presenta frecuentemente en hombres, presentándose usualmente en la infancia o en la juventud. Otro tipo de tumor es el fibrohistocitoma maligno, tumor de fibrohistocitoma maligno. Este es un cáncer de origen incierto, que aparece tanto en las partes blandas como en el hueso. Es un tumor rico en histocitos, con patrón de crecimiento estoiroforme. Se lo van a encontrar, por ejemplo, lo van a localizar, por ejemplo, en la extremidad inferior, especialmente en el muslo, la extremidad superior y el retroperitoneo.
Los pacientes relatarán que, no sé, que se golpearon con la esquina de una mesa y que después, entonces, notaron el bulto, en el muslo, ¿no? Entonces le estaban echando la culpa a un golpe. Otros síntomas son, por ejemplo, la fatiga y la pérdida de peso. O sea, no son comunes, pero sí se puede producir una fatiga y la pérdida de peso. La biopsia es el procedimiento mediante el cual se obtiene el tejido necesario para obtener un diagnóstico. No se olviden de la biopsia, ¿de acuerdo? Y después de ahí, bueno, pues depende el resultado, pues se puede necesitar una radioterapia o una quimioterapia. Porque hay tumores metastáticos en el sistema, sobre todo en el sistema nervioso central. O sea, unos tumores con metástasis en el sistema nervioso central. Estos tumores se forman como resultado de un crecimiento anormal y no regulado de las células, ¿de acuerdo? O sea, diversidad de ellos descritos en muchos estudios se han hecho. Miren, ¿qué es lo que hay que hacer con esto? Primero, la radiación ionizante, ¿de acuerdo? O sea, ¿de dónde viene esto? Porque dicen, bueno, porque a mí, pues posiblemente por una radiación ionizante, o sea, por teléfonos móviles. También puede ser por origen de tintes para el cabello, la proximidad de cables de alta tensión, por ejemplo, un trauma craneal, de dónde proviene es posible, por dietas con nitrosaminas u otros factores nutricionales. Aumentan el riesgo de tumores cerebrales. Además, como posibles, cloruro de vinilo compuesto con base fenólica o hidrocarburos aromáticos. Hay que, hay que evitar todo eso, ¿no? Para evitar que se desarrolle un tumor metastásico en el sistema nervioso central, ¿no? Mucho. Y por último, en este capítulo vamos a ver lo que dice, ¿de qué se trata angiofibroma juvenil? Angiofibroma juvenil. Si le dice un médico, oiga, su hijo tiene angiofibroma juvenil. Es un tumor no canceroso que causa sangrados en la nariz y los senos paranasales. O sea, se observa, por ejemplo, con mayor frecuencia en los niños y en los adultos jóvenes. ¿Cuáles son los síntomas? La dificultad para respirar a través de la nariz, número uno, ¿no? Tendencia, por ejemplo, a la formación de hematomas, o sea, sangrados nasales frecuentes o repetitivos. Hipoacusia, secreción nasal, usualmente con sangre, un sangrado prolongado y también una congestión nasal. Miren, para este tipo de trastorno se realizará tratamiento si el angiofibroma está creciendo, es importante, obstruyendo las vías respiratorias o causando hemorragias nasales repetitivas. O sea, puede ser necesaria la cirugía para extirpar el tumor. Estoy tratando de un tumor. Bueno, yo quisiera que no se enfermara a nadie, ¿no? Pero es la ciencia médica que se ha desarrollado a través de muchos años y de mucha gente, muchos científicos. Entonces, para que ustedes tengan una idea, una idea de lo que se refiere su trastorno. Les saludo con afecto y agradecido de que me han escuchado. Ojalá que se traten bien y que la vida los trate bien. Pero también cuídense mucho. Primero de elegir el mejor, un médico capaz que les pueda curar o por lo menos paliar el problema que tienen. Hasta pronto, que estén muy bien.